El debate generado en torno a esta cuestión se encuentra en las encrucijadas de varios discursos. La muerte es una cuestión interdisciplinar y, como tal, requiere una apertura dialógica. Como puede verse en el programa, la jornada tiene dos partes. La segunda pertenece propiamente al discurso médico y en esta primera mesa, en esta primera parte, los ponentes trataremos de articular las distintas perspectivas que cada uno aporta, pues el discurso, como bien ha dicho el presidente, discurrirá sobre lo antropológico, lo ético, lo jurídico y lo teológico sobre la muerte digna. Pensaba cuando me invitó el doctor Marqués en esta mesa y al hacer una introducción en cuál podía ser uno de los objetivos de este debate y me acordé de un profesor mío de la universidad donde me decía que lo que había que hacer era convencer al público, convencer a mis alumnos en la primera clase. Convencer, además, no en el sentido propio del verbo, es decir, vencer con, convencer quiere decir eso, vencer con, vencer para clarificar, para encontrar puntos comunes de diálogo sobre esta cuestión que no es nada fácil. No se trata tanto de imponer argumentos, que no creo que sea el caso aquí, y además con argumentos más o menos brillantes, sino de buscar una mayor comprensión de lo que es la verdad y aproximarnos lo más posible a lo que es el bien de la persona en concreto. Yo voy a hacer una breve introducción a lo que van luego a presentar y a exponer mis colegas, los ponentes, y la voy a articular sobre tres puntos fundamentalmente. En primer lugar, la muerte está oculta en nuestra sociedad. Es decir, hay una negación de esta realidad que es tan humana y definidora de lo humano. Es decir, todos los seres vivos mueren, pero solamente el hombre sabe que va a morir. En las sociedades primitivas, esas llamadas sociedades primitivas, están organizadas alrededor de rituales en los que la muerte está integrada en el vivir. Se reverencian los muertos y se inquietan, además, por el más allá, lo que va a suceder. Por el contrario, nuestras sociedades tan civilizadas, tan avanzadas, tan democráticas, se esfuerza por no pensar en ella. Huimos de la muerte y la muerte siempre va un paso por delante nuestro. El filósofo francés Athat lo explica diciendo que estamos ante una paradoja. Negar la muerte implica negar la vida. Evadirse de la muerte produce una cultura de la muerte. Y acoger a la muerte engendra una cultura de la vida. ¿Cómo explica esto este filósofo? Él habla sobre todo lo asienta en tres puntos. Un primer punto es, como en nuestra sociedad civilizada, de grandes adelantos científicos, se educa y se vive en el olvido de la propia muerte. Cuando de pronto acaece la muerte se presenta cercana a nosotros. ¿Cómo nos extraña? Es la pregunta que él se hace, ¿cómo nos podemos extrañar de que el enfermo pida morir? Que así no puede seguir viviendo, no se lo esperaba, no se nos había preparado. Y como estamos en una sociedad tan civilizada, siguiendo los requerimientos de su dignidad humana, hasta somos capaces de hacerle caso y concederle el morir. Es decir, un primer punto de este profesor, de este filósofo, es el que nos mantenemos apartados de los moribundos. Un segundo punto. Curiosamente, multiplicamos la visión de muertes ficticias, muertes espectaculares de las películas, de los programas de televisión, donde se retransmiten grandes cataclismos de la naturaleza, accidentes de aviación, cuerpos diseminados, destrozados, las cámaras se fijan, películas de asesinos en serie. Es la muerte anónima. Pero esa muerte personal, esa muerte íntima, esa muerte incomparable, esa muerte donde hay un acompañamiento final, eso es desconocido. Y un tercer punto, aquí a destacar, sería
cómo mediante esas tecnologías las investigaciones se están dirigiendo a la inmortalidad terrena. Ahí tenemos la búsqueda del nuevo hombre, ese hombre del transhumanismo y del poshumanismo. Es el futuro de la raza, el hombre reducido a una condición material experimental y que es basura que se puede reciclar. Aquí, desde luego, no hay lugar para la muerte, es la muerte sin más. El segundo punto que quería resaltar es cómo esa ocultación de la muerte está muy relacionada precisamente con algo que se tratará aquí con un poco más de profundidad, que es con el derecho a morir. Filósofos, sociólogos, psicólogos, médicos nos dicen que hay que prepararse para morir. Hay que aprender a morir. ¿Qué significa esto? ¿Se puede aprender a morir antes de estar muerto? Me valdré otra vez del filósofo Adhat, que distingue entre la defunción y la muerte. Él lo explicará diciendo así: la defunción es el final de las funciones vitales. La muerte, en tanto que acción que nos conduce al final. La defunción, especifica él, concierne al muerto. Es algo que escapa al hombre. En cambio, la muerte afecta al vivo. El morir, sabemos muy bien que comienza desde nuestro nacimiento. Yo lo puedo asumir con lucidez, aceptar la ayuda que se me puede prestar o rebelarme desde la ceguera, el pánico y el resentimiento. Todo este tema de la muerte, de su aceptación, de su sentido, especialmente en los casos de enfermedad grave, en las discapacidades, de tratamientos dolorosísimos, etcétera, etcétera, se ha convertido en los debates con posturas muy radicalizadas a favor o en contra de ese derecho precisamente a morir o de la petición de eutanasia. Pero creo que cabe otra perspectiva, o por lo menos tener otra visión sobre este tema. Se suele abordar la muerte como un problema y no entender que es un misterio. No es un juego de palabras. Esa distinción clave entre problema y misterio ha sido desarrollada por el filósofo francés Gabriel Marcel. Lo explica así: un problema es algo que yo encuentro, que hallo ante mí y por eso de algún modo puedo dominar y reducir. El problema está sometido a cierta técnica, a un método. Hay muchos problemas que todavía no están resueltos, pero se van a resolver en la medida en que haya un progreso científico. Aún más, nos podemos encontrar con problemas que tienen respuesta, aunque eso no siempre implica que se puedan resolver en cada caso. En cambio, un misterio es algo en lo que uno mismo está comprometido. Estoy envuelto en él. Estoy situado en una zona profunda de la realidad. El misterio no quiere decir que es algo incognoscible. Es de otro orden cualitativo de conocimiento, que no se llega por vía lógica. Por eso hay tantos problemas, ¿no? Y por tanto tantas discrepancias cuando se habla del tema de la eutanasia, de la muerte, de ese morir. Pero el problema es algo que se capta existencialmente. Por ejemplo, Marcel cita como misterios el mal. El mal es un problema. Por mucho que intentemos encontrarle argumentos, el mal es un problema también, es un misterio también, la relación cuerpo-alma en el hombre. Es un misterio también el tema de la libertad. Hasta un punto se puede razonar, argumentar, pero hay otro punto donde no hay como un muro, ¿no? El problema, y aquí sí que lo digo, es que ha sido el misterio abandonado por los filósofos y lo han reducido a problema. Es decir, un misterio se trabaja, se entiende desde la perspectiva de un problema. Y la muerte es un misterio, tiene una parte de misterio muy grande. Por lo tanto, aprender a morir, cuando lo planteaba al principio, exige aprender a vivir.
Y esto en nuestras sociedades y escuelas apenas se enseña. Paso ya al tercer punto, al derecho a morir. Cuando se habla del derecho a morir, siempre se habla por el bien de quien se va a morir, de quien va a recibir la muerte. Además, en principio esto es voluntario. Ese derecho es algo que voluntariamente uno lo pide y el otro le concede. La pregunta es la siguiente: ¿existe un derecho moral de disponer de la propia vida? ¿Puedo hacer lo que yo quiera con mi vida? Hay dos posturas que las trabajará el profesor Belver. Una postura es que la propia vida está a disposición del sujeto, es decir, la vida es mía y con ella hago lo que quiero. O bien la otra postura, que es la propia vida es un bien para nada disponible. Aunque la vida es mía, no puedo hacer con ella lo que quiera. Yo me voy a fijar, para ser breve, en la primera. Es decir, la propia vida está a disposición del sujeto. La vida es mía y hago con ella lo que quiero. Este planteamiento se argumenta, tiene su base de argumentación en dos conceptos: el tema de la autonomía y el tema de la piedad. ¿Es verdad hasta tal extremo que yo puedo hacer lo que quiera con mi vida? ¿Yo puedo saber desde el principio lo que quiero? Nos encontramos, desde esta perspectiva, en lo que se llama el paradigma liberal. El hombre es ante todo libre, fundamentalmente libre, es lo que define al hombre, la libertad. A partir de este planteamiento, a partir de esta visión del hombre, el papel de la inteligencia queda truncado, no tiene nada que decir. Es una inyección letal al entendimiento. El protagonismo que adquiere la autonomía pasa a dirigir toda lo que va a ser toda la conducta humana, junto, por supuesto, con el tema del sentimiento. Y esto acaba por convertirse en un regalo envenenado, porque el peaje a pagar es la caída libre al sinsentido. Tenemos la elemental experiencia humana, profunda, personal, que nos lleva a reconocer que la libertad no es equiparable a independencia total. Esto se sostiene en la adolescencia. Mantenerlo a lo largo de los años es mantenerse en una situación de inmadurez. Uno sabe que tiene ligámenes, tiene vínculos, los cuales no se puede desvincular. Por lo tanto, esa propuesta que plantea el liberalismo es una propuesta nada realista. Nuestra libertad no es pura independencia, nuestra libertad tiene límites, pues porque cuando yo elijo estoy decidiendo ya algo, estoy decidiendo, optando por algo y excluyendo otras muchas posibilidades. Decir que la vida ya no merece vivirse y optar como mejor elección la muerte, en la que no hay ya punto de retorno, es perder la partida. Puede parecer que es uno el que tiene el dominio, que yo es mi manifestación más radical de la libertad, que es la propuesta que hacen. Pero la realidad es que liberarse de todo se reduce a nada. Ciertamente tenemos la posibilidad de darnos muerte. Esto es así. Pensar que tenemos el derecho a morir. Uno lo puede pensar y de hecho se piensa. Pero también conviene recordar que no somos el origen de nosotros mismos. Hemos recibido la vida al nacer y nosotros no dependemos de esto. La vida nos ha caído de golpe, sin nuestro permiso, sin haberlo decidido, estamos ahí. Que el hombre tiene la posibilidad de matarse está claro, pero para que matarse sea un derecho, hace falta que matarse sea bueno. La existencia es un don en el sentido pleno, es decir,
ha sido gratuito, lo he recibido, y no es un producto de la voluntad. Yo podría continuar con esto y pasar a todo el tema de que la muerte, por otra parte, no es un asunto privado, es un asunto social, otra línea de argumentación que no voy a seguir, y me voy a quedar en la segunda base de argumentación de ese derecho a morir que he dicho antes, que es la piedad. Cuando se apoya o se defiende el derecho a morir es siempre con la intención de buscar y hacer el bien al otro. Pero, claro, la eutanasia es un nombre mentiroso. En su acepción más amplia es muerte buena y muerte bella, pero eso es mentiroso. Parte de un buen sentimiento, pero llega a malas consecuencias. Contaré una breve anécdota que en muchos lugares se elimina, en parte, porque se usa como apología del suicidio. Antístenes, fundador de la escuela cínica y maestro de Diógenes, siglo IV a.C., estaba agonizando de una tisis mortal. Antístenes empezó a gritar y a quejarse. ¡Ay, ay! ¿Quién me librará de mis dolencias? Esto, le dijo Diógenes, mostrándole su cuchillo. He dicho, mis dolencias, rectificó Antístenes, no de mi vida. Esta es una distinción crucial. El que pide la muerte pide, en verdad, que se le libre de sus dolencias y también de sus propias palabras. Sus palabras de muerte piden otra cosa. Son palabras de muerte, pero piden otra cosa. Sigue pidiendo la vida. Que no le den la razón los familiares, la sociedad, los médicos, de que es una carga, de que su deformidad, su babeo, su incontinencia o sus balbuceos incoherentes les da asco, vergüenza, y por el contrario necesita saber que su vida es digna, que es querido y respetado a pesar de su condición. Necesita oírlo y vivirlo. El enfermo crónico, grave, en estado terminal o ya moribundo, debe reencontrar su lugar de veneración, de verdadera piedad en el corazón de la familia y de la sociedad. Ese derecho a la muerte, como dirá Juan Manuel Serrano, tiene un entorno ideologizado, pero esto no va de dosis de opiáceos, de tratamientos, de retiradas, de recursos. El derecho a la muerte no es solo un tema médico y tampoco es un tema moral, es lícito o ilícito, sino que es un tema también metafísico, existencial. Está anclado en el ser del hombre. Y la realidad universal es que los hombres quieren ser felices. Hasta, como decía Pascal, hasta el que va a ahorcarse quiere ser feliz.